Buenas tardes, estamos aquí nuevamente reunidos en una nueva edición de What is Law, como siempre, junto a Domingo. Hola Matías, ¿qué tal? Todo bien por acá y tenemos el honor de tener con nosotros aquí a Claudio Fuentes, cientista político. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Aquí estamos. Que nos va a acompañar para hablar de los aspectos electorales que se vinculan con el proceso constituyente. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Domingo, ¿querés partir preguntando? Sí, bueno Claudio, gracias por aceptar la invitación. Tenemos en adelante en el itinerario varios momentos en que la ciudadanía va a ser convocada a manifestarse, ¿no? En términos ahora formales, ¿no? Y para ello tenemos ciertas reglas que van a gobernar estos distintos momentos. Tenemos tres momentos, ¿no? Tenemos un plebiscito en abril del 2020, Claro. Luego tenemos eventualmente la elección de convencionales, si es que gana el acepto en abril, y luego un plebiscito ratificatorio. ¿Sí? ¿Te parece si partimos por lo primero, ¿no? Por el plebiscito de abril del 2020? ¿Qué nos puedes decir de ese sistema de votaciones que va a regir? Bueno, ahí, bueno, gracias por la invitación acá a conversar un tema súper latero, que son los sistemas electorales. Bueno. Pero demasiado importante. Muy importante, define todo. Pero, a ver, hay varias dimensiones que uno tiene que abordar cuando aborda este tipo de temáticas. Primero, lo que está en juego, es decir, qué se está preguntando, ciertamente. Acá hay un plebiscito que, de hecho, es primera vez en la historia que se va a hacer un plebiscito de entrada. Lo que se llama un plebiscito para preguntarle a alguien si quiere o no quiere una nueva constitución. Eso nunca se ha hecho en la historia republicana de Chile. Se han hecho plebiscitos ratificatorios de salida, Exacto. pero no de entrada. Y ya es una novedad, y de hecho es bien novedoso en la experiencia comparada. Son pocos los países que inician procesos constituyentes con plebiscitos de entrada con esta pregunta. Y ahí empieza todo lo que tuvo que ver con la negociación del acuerdo político, porque es una pregunta, o sea, son dos votos, una pregunta un poquito capciosa, porque se le pregunta: ¿quiere usted una nueva constitución? Y usualmente cuando te preguntan, ¿quiere un helado? Sí o no, responde, ¿cierto? Pero acá es apruebo o rechazo. Entonces es un poquito tricky la pregunta. Y la segunda es que es un voto separado, es sobre el mecanismo, que era un mecanismo de convención mixta constitucional o convención constitucional. Entonces ya también es una cierta complejidad porque no es intuitivo, es decir, convención mixta constitucional, convención constitucional. Y ahí todos se enredan, convención constituyente, asamblea constituyente. Entonces eso va a haber que explicarlo bien, porque una es la mixta, que es mitad y mitad parlamentario elegido, y la otra es 100% electo por la ciudadanía. Entonces ahí hay un primer tema que son dos votos. Uno puede rechazar y además marcar por un tipo de convención. ¿Te fijas? Es un juego bien contraintuitivo en general. Y además de todo esto están las reglas para ir a votar. Es decir, y que también ha estado en el tapete, es con voto voluntario, es decir, se mantiene la regla de votación. Segundo, pueden votar los ciudadanos chilenos mayores de 18 años, gente en el exterior también puede votar, pero ahí entró la cuestión de, bueno, ¿y qué pasa con los extranjeros residentes en Chile? Porque el acuerdo dice ciudadanos, y se generó toda una interpretación que tiene que resolverse ahora respecto de que si pueden votar o no los residentes que sí pueden votar en otras elecciones. Entonces ahí también eso está en proceso de debate. ¿Cómo observas tú eso? Yo me acuerdo un tuit que puso Oscar Contardo muy notable, decía algo así como que este señor Cervel, el señor Cervel, ¿no? El corpóreo Cervel, siempre está poniendo como más trabas que como que facilitando los procesos participativos. No, totalmente. O sea, yo creo que el espíritu del acuerdo no era restringir la participación. De hecho, ese tema ni siquiera estuvo en la cabeza de aquellos que estuvieron negociando hasta las 3 de la mañana. O sea, no era como un dado, no era un problema, y por lo tanto, efectivamente, yo creo que se han puesto varias limitaciones. Entonces, ese es el primer momento.
que es fundante en términos de lo que decíamos históricamente, porque nunca se ha hecho, y segundo, porque define el mecanismo, que si es mixto o si es constitucional. Una vez resuelto eso, vamos al segundo momento, que es la convención. Y ahí viene todo el tema de quiénes pueden ser electos, todo el tema respecto de las atribuciones de este animalito que le vamos a poner convención, y ciertamente los plazos, las atribuciones, etcétera, de esta convención. Si querés, ¿entro a ese bichito? Yo creo que sí, sigamos en eso y después vamos... ¿Te parece una cuestión primera? ¿Cuál es el sistema que gobierna la elección de los y las convencionales? Ya. Sí, como que porque el acuerdo habla que el sistema que rige la elección de diputados, entonces como que a la gente, incluso Sí. para uno que es abogado, como que le cuesta bajar Claro. eso un poquito, entonces. Claro, lo que se acordó fue que iba a ser bajo las reglas de la elección de la Cámara de Diputados. Por lo Exacto. tanto, si es la convención constitucional, hagámoslo con eso porque es más fácil, ¿Ya? habrían 28 distritos, que son los de la elección de convención de diputados. En cada distrito se elegiría el mismo número de asientos que elige para un diputado y bajo la regla de un sistema proporcional. ¿Qué significa eso? Que en los distritos se presentan listas, usualmente los partidos o las coaliciones de partidos presentan listas A, B, C, le ponen nombres para ocultar también un poquito el nombre del partido. Entonces le ponen lista, no sé, quiero más constitución, la constitución verde, amarilla, etcétera, etcétera. La lista no roja. están dadas las condiciones, por ejemplo. Exacto. Exacto. Entonces se pueden presentar listas de partidos constituidos. Ya. Hoy día hay 21 partidos constituidos legalmente. por lo Contando tanto, el recientemente aprobado de Hamilton, ¿lo viste? ¿Cómo se llama? ese todavía no ha sido, ese está aprobado en formación. Perfecto. Después hablamos de esa parte que agrega pimienta al asunto. Ajá. Entonces, el sistema es, tú eliges por lista y los independientes pueden ir corriendo individualmente. Entonces, el sistema es que dentro de la lista más votada, el candidato más votado sale electo. ¿Ya? Y ahí se produjo el primer rollo que tuvieron sobre todo los sectores de independientes y aquellos que odian a los partidos políticos y dicen, esto beneficia a los partidos. ¿Por qué? Porque tú formas listas y dentro de la lista siempre va a ser, obviamente tú sumas votos dentro de la lista y por lo tanto vas a tener una ventaja respecto de un independiente que corre solito. ¿Ya? Entonces, lo que se está negociando ahora es formar listas de independientes que puedan competir tal cual compiten las listas de partidos y que puedan mejorar la cancha de competencia entre esas listas. Entonces, lo que uno va a ver, así como ciudadano, es que en el distrito 10, por ejemplo, que tiene 8 asientos a repartir, van a haber listas, dentro de la lista van a haber nombres y dentro de eso se tiene que elegir a una persona y van a quedar 8 de los más votados dentro de las listas más votadas. ¿Ya? Ahora, está en negociación, porque la idea es, y esto es bien común en todas las partes del mundo, es que las convenciones representen un espejo social, lo que se llama convenciones espejo, ¿ya? Que te represente más o menos. Y el problema de la Cámara de Diputados es que hoy día el 77% son hombres, el 1,9% son indígenas y tenemos una población de 12% de indígenas, personas con discapacidad y una persona, un 0,6%, y un 0,6% es independiente. Entonces, el Congreso actual no representa lo que es la sociedad. Entonces, por eso se dio este debate de paridad en mujeres. Yo creo que se va a ver un acuerdo. El Senado hoy día, que hoy día es... 20. Claro. Hoy día... aprobó la idea en la comisión de legislar y hay acuerdo en que haya alguna fórmula de paridad, que hayan asientos reservados para pueblos indígenas, también hay un acuerdo. Yo creo que también va a haber acuerdo para lista de independientes y la cuota de discapacidad, que dentro de la lista haya cuota de discapacidad del 10%, también hay acuerdo. Entonces, yo creo que efectivamente se va a aprobar una fórmula que va a acercar más o le va a poner más exigencia tanto a los partidos como al independiente de que sea más diverso esta convención.
Ajá. Oye, Claudio, y hay riesgo, perdona Matías, que terminemos con un voto tipo sábana. Yo leí el otro día digamos, por la cantidad de nombres que pueden eventualmente sumarse, yo leía el otro día un artículo sobre la experiencia islandesa, ¿no? Donde efectivamente abrieron la votación, en la que fue después frustrada porque fue declarada inconstitucional la Asamblea Constituyente islandesa, y el número de candidatos que se presentó de candidatos eran cerca de 540 para una población muy pequeña como la islandesa. Y lo que pasó fue que las tasas de participación en Islandia eran siempre sobre el 70% para las votaciones y elecciones, y acá bajó casi al 40 y tanto por ciento. Y una explicación de los cientistas era que el costo de información era muy alto. O sea, tanto nombre en la votación que la ciudadanía decía, yo acá no voy a votar. Efectivamente, acá hay un problema. Primero hay un problema de acción colectiva, porque si se permiten las listas de independientes, lo que va a aparecer es que van a florecer muchas flores y van a haber muchas listas de independientes, y por lo tanto tú requieres una acción colectiva, porque primero tienes que ponerte de acuerdo en un programa, y segundo tienes que más o menos ponerte de acuerdo en distintas regiones. O sea, ¿cómo coordinas eso? Entonces hay un problema de coordinación. Pero además hay un problema que es de estrategia electoral, que tiene que ver con que si tú haces listas lo más cohesionadas posible, es decir, si te junta, por ejemplo, la derecha se va a juntar en una o dos listas. No creo que haya más listas de derecha. Y por lo tanto, si pasa eso, la centroizquierda en general es buena para dividirse. Sí. Entonces se va a presentar 7, 8, 10 listas. Entonces se va a digregar el voto. Entonces el problema que podríamos enfrentar, yo creo que además de la cantidad de nombres, que no creo que sea tan grande, pero sí 10, 15 listas, que es bastante alto, además de eso es la fragmentación. Y la fragmentación, el problema que genera es que te representa poco lo que realmente fuiste a votar. Entonces, como en la Cámara de Diputados en la última elección, con 7 listas, la centroizquierda obtuvo el 61% de los votos, pero el 54% de asientos. Entonces, se produce una distorsión por el efecto de la dispersión. No es el sistema, es la dispersión. O sea, porque eso va ligado a una de las preguntas que habíamos pensado. O sea, efectivamente uno puede decir que pese a esos resultados, uno podría seguir diciendo que técnicamente ahora tenemos un sistema proporcional, más allá de esa distorsión en cuanto a los resultados que mencioné. No, totalmente. El sistema de la Cámara de Diputados es muy se acerca mucho a la proporcionalidad. O sea, salvo algunas distorsiones que hay en algunos distritos por población, yo creo que en general es mucho más proporcional, es más cercano a lo que realmente la gente va a votar. El problema es de acción colectiva, de ponerse de acuerdo en listas, porque si vas muy fragmentado, tiendes a perder votos. Claro, que es lo que tú dijiste alguna vez en una columna que escribiste o en algún post que pusiste en Twitter: si te divides, pierdes. Eso es básicamente totalmente, claro. Explicado en lenguaje sencillo. Sí. Y una pregunta respecto al tema del voto voluntario en el plebiscito. ¿Qué dicen los datos de las experiencias en cuanto al voto voluntario? En ese sentido, el de 1988, ¿fue un caso especial? No, totalmente. O sea, primero fue especialísimo porque primero hubo una campaña para registrar de 1 año y medio más o menos. Segundo, la tasa de participación, y ahí era con voto obligatorio. Entonces la inscripción era voluntaria y fue muy eficiente la inscripción voluntaria y el voto era obligatorio. En cambio ahora enfrentamos la inscripción automática y voto voluntario. Entonces va a depender mucho de la capacidad que tengan los actores sociales de convencer a la gente de que salga a la cama ese día y vaya a votar en el plebiscito. Entonces es clave. Ahora, la experiencia comparada muestra que en general los plebiscitos, como son polarizantes, o sea, tienden a dividir en dos polos, la gente tiende a participar un poco más que la elección municipal. En Chile la municipal está participando el 35%, o sea, muy terrible. Entonces, yo creo que va a tender a votar más gente por la situación del clima político electoral que estamos viviendo y el clima social también. Segundo, ¿qué dice la experiencia? Que los procesos que tienen bajos niveles de participación obviamente parten con un problema de legitimidad inicial. El caso más emblemático es
Venezuela. O sea que siempre lo muestran como el problema de venezolano fue que en el año 99 fue a votar el 39%, porque ahí la derecha se excluyó de participar en el proceso y trató de boicotear todo el proceso. Entonces optó por una estrategia de irse, de exit, así de salirse y no participar y pensar que eso iba a ocasionar la ilegitimidad de todo el régimen. Y siguió en marcha, se aprobó la Constitución, se aprobó con un 44%, el plebiscito salía, entonces participaron el 5% de los asambleístas eran de derecha, entonces ahí hubo un problema político súper serio. Entonces yo creo que lo que tú planteas de la cantidad de gente que participa tiene que ver con una parte la legitimidad que le otorga al proceso. Imaginemos un plebiscito con un 40% de participación. O sea, uno dice, aquí hay un 60%. ¿Dónde está ese 60%? Y por eso yo en general tiendo a pensar que hubiese sido preferible con voto obligatorio. Claro. Desde el inicio. Claro. Porque es un proceso especial. Claro. Pero no se dio, va a ser con voluntarios. Entonces, eso también genera incentivos un poquito perversos de acarreo. La gente trata de ir a acarrear gente para que vaya a votar, claro. Para que vaya a votar. Y eso nos lleva a otra norma, que es la del financiamiento electoral, que es la otra dimensión de toda esta pata. Exacto. Y que tiene que ver con quién paga la cuenta de las campañas electorales. Y en general no se reguló. No está regulado. Entonces, por ejemplo, el día del plebiscito es clave quién paga por colocar buses, transporte público para llevar a votar. La carreta. Claro, eso pasa mucho en regiones, acá en Santiago no pasa tanto. Entonces hubiese sido bien interesante y relevante el haber puesto transporte público gratuito el día de la elección, porque eso te facilita mucho, te rompe el esquema de clientelar y segundo, te facilita el que la gente vaya a votar. ¿Verdad? Claudio, y a propósito de esos detalles del plebiscito en materia de franja publicitaria, digámoslo así, ¿no? Supimos hace poco que el Consejo Nacional de Televisión, no hemos visto todavía el acta que no se publica, ¿no? Pero tomó la decisión de restringirla solamente a los partidos políticos constituidos, ¿no? Hay algunas voces que han sido muy críticas respecto a esta decisión. ¿Cómo lo observas tú? Mira, ahí hay un tema, yo creo que efectivamente acá el Consejo Nacional de Televisión lo que hizo fue decir, a ver, en general estos procesos son llevados por los partidos políticos legalmente constituidos y a ellos les vamos a dar el espacio de 7,5 para el rechazo, 7,5 de minutos para el apruebo y después 7,5 para la mixta y 7,5 para la convencional. Entonces, la constitucional. Entonces, fue bien, fue bien criticado porque la sociedad civil no va a tener espacio. Ahora, yo creo que aquí hay un problema mayor doble. Primero, la limitación que tuvo desde el principio el debate de solo centrarlo en la televisión y no en otros medios de comunicación. Fue bien limitadito, porque estamos yo creo que las autoridades están pensando en el plebiscito del 88, cuando la televisión era tan relevante, pero hoy día la radio, por ejemplo, de hecho tiene más prestigio, hubiese sido mucho más interesante. Exacto. El abrir, por ejemplo, franjas radiales en regiones clave en la radio. Entonces yo creo que ahí fue como bien limitada la discusión. Es decir, otros medios de comunicación en que te hubiera permitido generar otras dinámicas en el proceso y más tiempo y más apertura para tiempo para que otros actores se metieran. Y el segundo problema tiene que ver con yo soy partidario de que la sociedad civil hubiese estado metida en el cuento. El problema que se produce es un problema de representación. ¿Quién de las, Luis Mariano Rendón colocaba, quién de las 385.000 organizaciones es la representativa de la sociedad civil? Claro. Entonces ahí hay un problema de, ¿cómo discriminamos? O las iglesias, por ejemplo. La iglesia, la ONG, las comunidades de base, juntas de vecinos, gremios, empresarios. O sea, hay miles, entonces ¿cómo se discrimina? La Mesa de Unidad Social es la representativa de la sociedad civil, es el canal, entonces ahí se plantea un problemazo de cómo
repartir un bien escaso como es el tiempo, repartirlo entre miles de organizaciones. Y eso yo creo que no tiene solución. O sea, ahí no hay mucha solución que para asignar tan poquito espacio a la franja de televisión, por ejemplo. Problema sin solución, a mi juicio. Otra pregunta, Claudio, que creo que es importante es, y entrando un poco más a lo que es el proceso constituyente en sí, ¿no? Tú eres de las personas que más saben de esto. ¿Crees que las reformas pendientes habrían sido posibles sin un contexto de movilizaciones? Y que le lo preguntamos sobre todo dado lo que ha sido el movimiento de la agenda legislativa en el último tiempo, Sí. que ataca justamente las movilizaciones. Sí, mira, yo creo que este proceso constituyente, a ver, si uno mira otros procesos constituyentes también, ¿qué es lo que ve? Primero, que un factor clave gatillante es la movilización social. O sea, no se explican los procesos constituyentes sin coyunturas críticas, lo que se llama coyunturas críticas en la literatura de movimientos sociales, que te permiten abrir oportunidades para transformar el statu quo. O sea, y eso es lo que pasó en Chile. O sea, es una condición, yo diría, necesaria para generar y gatillar este proceso. Dicho eso, la característica del proceso político chileno constituyente y de otros también es que está conducido desde las élites políticas. O sea, esto es conducido desde las reglas del juego del proceso constituyente, es una regla de juego acordada desde la política y por lo tanto tiene muchas barreras, muchas limitaciones, lo que se llama muchas trampas, etcétera, o arreglos políticos, por ejemplo, esto que decían de la franja, de que sean solo los partidos, después la elección de los convencionales que va a ser el día de la elección municipal. Eso favorece a los partidos de nuevo porque pueden tener capacidad de hacer más campaña que si hubiese sido hecho esto en julio, por ejemplo, así en una fecha diferenciada. De hecho, algunos habíamos planteado precisamente háganlo en julio y no en octubre. Exacto. O sea, hay una serie de reglas que son hechas desde la política. Entonces, yo estoy de acuerdo en que este es un proceso social que va forzando, de hecho, la discusión sobre paridad, sobre pueblos indígenas, sobre independientes, va moviendo al sistema político. Ahora, eso es bien esperable, o sea, todo esto es como bien esperable en términos de que, por una parte, la política en el proceso constituyente va tratando de definir reglas y las fuerzas sociales van tratando de meter la cuchara y tratar de ajustar lo más posible. Ese es un juego de poder. Y por otra parte, el proceso político también va tratando de controlar, de moderar, de definirle las reglas a esa convención que va a tratar de estructurarse. Claro. Entonces le pone todas las reglas y atajos y si hay un problema, que la Corte Suprema intervenga, que la regla de los 2/3. Exacto. Es decir, trata de definir para que no se convierta en un monstruo en el fondo. Porque va a llegar la convención y va a decir... Yo soy el ente legítimo que representa el poder constituyente, o sea, al poder originario, y por lo tanto, ¿por qué usted me puso reglas? Entonces ahí se va a producir una tensión entre este animal que se llama convención y el poder constituido que le puso reglas de antemano. Entonces, ese proceso es eminentemente político y va a depender mucho de las condiciones de presión social, el cómo vaya evolucionando. Una última cosita, acercándonos ya nosotros al tiempo, en los tiempos, ¿no? Porque he estado en algunos sectores más contestatarios y me decían, pero ¿por qué esto de tener que ir a votar ahora en abril, en 3 meses más, y luego en octubre hay que elegir a los convencionales, las convencionales? Y me pareció que la gente, en vez de querer hacer algo inmediatamente, estaba empezando algo así como, necesitamos más discusión.
¿no? Gente que está en favor del reemplazo de la Constitución, pero que ve que este es un proceso que se les está imponiendo con tiempos muy, muy acotados. ¿Tú lo ves así? El hecho que hay que ir a votar en abril ahora y octubre y luego el trabajo. Mira, de hecho, en mis primeras salidas, cuando estuve así como en conversatorio, la pregunta que me hacía la gente más de izquierda o más contestataria era ¿por qué no lo hacemos ahora? Así como el tiro, en diciembre. Porque, ¿por qué no? ¿Te acordás que hubo una campaña para el 15 de diciembre? Me acuerdo, era así como, hagámoslo ahora. Y yo creo que sí requiere cierto tiempo. Yo creo que en general a mí no lo encuentro. Yo encuentro que en promedio, así cuando uno mira el conjunto de asamblea, en promedio se demora entre 6 y 12 meses en escribir una constitución. O sea, yo creo que es más o menos razonable lo que se acordó. A mí lo que me asusta es el tiempo de la elección presidencial paralela a la convención. Eso a mí me preocupa en el 2021, porque vamos a tener la discusión de la convención entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021. Y en paralelo va a ir una elección presidencial, cosa que es muy rara. Yo creo que no hay ninguna convención que sea como en paralelo porque eso genera mucha presión a los convencionales, porque van a estar mirando quién va a ser el futuro presidente. Entonces la discusión de régimen de gobierno, del presidencialismo, va a ser en paralelo a una elección presidencial. Entonces va a ser como harto sesgo de si mi candidato va ganando, yo le quiero dar más poderes, obviamente. Entonces eso a mí me complica de los tiempos, pero en general me parece bastante razonable el tiempo que tenemos. Estamos en el tiempo ya. Y como siempre, bueno, queremos agradecerte mucho tu presencia, Claudio. La verdad es que como todas las veces que uno te escucha, uno se entretiene y aprende mucho, y esta no ha sido la excepción. Y un ritual que tenemos en este programa, por eso su nombre, que viene de una canción, es que la o el invitado elija la canción que quiere proponer que sea apropiada para el tema que trató. Bueno, como todo esto es sobre elegir, vamos con Freedom of Choice de Divo, una canción que se aproxima al tema de la elección. Excelente, pues. Bueno, Domingo, muchas gracias por este interesante programa nuevamente. Un gusto, como siempre, compartir contigo. Y hasta la próxima edición. Así será. What is Law? Conversaciones sobre leyes, constitución y derecho conducido por los abogados y académicos UDP Matías Guilos y Domingo Lovera. Un podcast de Vergara 240 producido por Francisca Carrier y Cristina Pérez. Busca más historias en vergara240.cl, el sitio digital de Periodismo UDP.